Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Se llama Gracia al humilde de corazón. Gracia al humilde de corazón. Y comenzamos en el capítulo 2 del libro de Filipenses, del versículo 5 hasta el 11. Las Sagradas Escrituras dice así de la manera siguiente: haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Tengamos una palabra de oración. Amante Señor, esta es tu sagrada palabra. Tú la has dado para que podamos entender el carácter, la naturaleza de tu bendición, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dócil que pueda entenderla, obedecerla, recibirla y agradecerla. Te damos gracias, Señor, por la bendición de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en una temporada hoy en el cual el mundo y también la iglesia celebra la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por 400 años el mundo no había escuchado nada de Dios. La religión estaba gobernando. Y de una manera asombrosa, la manifestación de Dios al ser humano, el amor de Dios, se mostró en un pequeño pesebre. Es una demostración del corazón humilde del Señor. Él vino con una sencillez, se hizo hombre para habitar entre nosotros. Era la manera que estaba diseñada en el plan de Dios para que fuéramos salvos. Nadie podía pagar el precio de nuestro pecado, solamente era alguien que fuera perfecto, alguien que no tuviera dependencia del pecado, sino que por esa razón en el Antiguo Testamento eran todos los sacrificios que cubrían el pecado, pero no podían perdonarlo, solo lo cubrían. Eran señales de lo que podía venir en el Nuevo Testamento. Y por eso la manifestación de Cristo es una de las demostraciones más hermosas de la Escritura. La sencillez. Él pudo nacer en cualquier lugar. Él pudo escoger el palacio que quisiera. Pero la primera señal que nos dio fue nacer en un lugar. Era un pesebre. Y ese pesebre tipifica nuestro corazón. Era la demostración de la humildad. Por eso es importante, la palabra de Dios dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Y este pasaje que describe claramente que Dios no tomó ese lugar a que aferrarse, sino que se limitó y se humilló a sí mismo. Nunca dejó de ser Dios, siempre fue Dios, pero Él se limitó a un cuerpo humano. ¿Para qué? Para mostrarnos el inmenso y el inmensurable amor de Dios a nuestra vida. Y en esa manifestación donde ya no había espacio para Él en el mesón, sino que ahora Él va a un lugar que es insalubre, totalmente contaminado, lleno de toda clase de situaciones que hay en un establo. Y eso era lo que mostraba la condición también de nuestro corazón. Es la condición en la cual muchos de nosotros estábamos. Y ahí dice la palabra claramente que Cristo vino en una persona humana
dándonos a nosotros a darnos cuenta de la pecaminosidad que hay en nuestro corazón, que no hay manera por la cual nosotros podamos salvarnos. No existe, no hay forma que el hombre pueda tomar la iniciativa para poder obtener la salvación o la redención de sus pecados. No hay manera de hacerlo. Por eso es que Dios tiene que tomar la iniciativa y hacerlo Él, para que de alguna manera ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió por medio de su sangre es para que nosotros podamos venir y obtener la bendición de Dios. De entonces Él nos ofrece esa misericordia. Venimos y recibimos esa gracia con humildad, con gratitud, y entonces podemos entrar a esa dimensión de la bendición de Dios, porque Dios nos creó para que fuéramos de bendición. Esa es la manera como Dios nos creó. Dios no nos creó para destruir nuestra vida. Dios no nos creó para que el diablo viniera y destruyera a cada ser humano y nos exhibiera en el pecado, en la prisión, en las drogas, en la esclavitud del pecado. Dios vino para hacernos libres de esto. Pero el hombre no logra entenderlo porque la naturaleza que hay en él es pecaminosa. Y por esa razón es que hemos visto de cómo lograr esta bendición, y hay tantas maneras. Por eso es que hay una frase que dice: todos los caminos llegan a Dios. No es cierto, solo hay un camino, y lo que es el camino de Cristo. La expresión más grande de Cristo en la cruz del Calvario fue que Él se humilló a sí mismo como un siervo. Su demostración de lavar los pies de los discípulos eran actos de humildad. La humildad es uno de los más importantes, si no el más importante requisito para entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios dice que Dios le da su gracia al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos. El corazón del hombre, desde el vientre hasta la sepultura, viene demostrando esa actitud de soberbia. La soberbia es parte de lo que está dentro de él. Y muchas veces es tan difícil que pueda reconocerse ese pecado, el pecado del orgullo. La soberbia está dentro de la naturaleza humana y es lo que más impide alcanzar la bendición de Dios. Nos ciega, nos llena hacia nosotros mismos. Pensamos que lo contrario al amor de Dios es básicamente el odio, y no es cierto. Lo contrario al amor de Dios es el amarse a uno mismo solamente. Es el egoísmo, el ser solamente nosotros el centro de toda nuestra atención. Entonces impedimos que la gracia de Dios venga sobre nosotros, porque Dios le da su gracia al humilde. Si no tenemos la gracia de Dios, vamos a estar siempre batallando contra el pecado. Vamos a estar siendo gobernados por toda inmundicia. La gracia de Dios es la que viene y nos sostiene. Es la bendita gracia de Dios que somos inmerecedores de ella. Pero esa gracia es la que nos sostiene, lo que nos hace salir adelante. Es justamente lo que testificó nuestra hermana hoy en ese video. Estando en esa condición donde sus pensamientos son totalmente de oscuridad, de tinieblas, la vida no vale nada, no merezco nada, tengo que morirme. Esos pensamientos que los vienen inducidos por el enemigo sobre su vida y que la llevan a tomar una acción que es determinante y terrible en su vida, destruye su vida, destruye todo su futuro. Esos pensamientos que vienen sobre esa vida destruyen totalmente todo su interior. Pero la gracia de Dios que viene, esa gracia poderosa, lo hace superar esa situación. Es ver por encima de la tormenta, es ver por encima de la realidad existente el propósito de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios es que toma esa vida y la hace llevar a una posición en la cual nos da seguridad, nos da paz, gozo y bendición. Esa gracia es la que necesitamos hoy en día. La gracia de Dios en nuestra vida. Y de tal manera que esa gracia viene a nosotros de una manera en la cual Dios la da sin que nosotros la merezcamos. Es la gracia de Dios la que sostiene. Jesucristo mismo es el ejemplo. Esa gracia solo viene al corazón humilde.
El hombre soberbio, el hombre que está en arrogancia, el orgullo impide que esa gracia pueda venir al corazón. Y por eso somos derrotados en la vida. Somos derrotados en nuestra salud, somos derrotados en nuestras finanzas, somos derrotados en nuestra relación familiar, porque el orgullo toma lugar. Es lo mismo que el diablo hizo, el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la altivez, hace que impide, es una muralla en contra de la gracia divina que viene de parte del Señor. Cuando leemos este pasaje en el libro de Filipenses, nos damos cuenta que Él se hizo humilde. Él vino en una sencillez completa y tanto que se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. Y de ahí fue levantado. La palabra de Dios dice que el que se humilla, Dios lo va a exaltar. La grandeza de la vida cristiana es la humillación, la humildad. Es una ironía completa, porque en el mundo estamos acostumbrados a que nosotros queremos ser reconocidos. El hombre que tiene algún poder va a tener ese orgullo como parte natural de él. Pero cuando la humildad viene, la grandeza de Dios se manifiesta en él. Eso es importante. El versículo más importante de la humildad está en Gálatas 2:20, cuando el apóstol Pablo dice, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a mí. Ya no vivo yo. Esa es la expresión más importante de la humildad. Cuando ya el padre de familia dice, no es para mí, es para mi familia, es para mis hijos. Cuando la madre de familia tiene un plato de comida y sabe que lo puede disfrutar y dice, no, mi placer, mi gozo es compartirlo con mis hijos. El gozo de servir a tus hijos, de servir a tu esposa, el gozo de servir en la iglesia, es hacia ellos. Ese acto de humildad definitivamente queda registrado delante de Dios y dice, lo califica para que pueda venir la gracia divina sobre ti. Y esa gracia que viene sobre ti te hace el favor de Dios, te da favor en tu trabajo, te da favor en cada área de tu vida. Esa gracia viene y dice, ¿cómo es posible que esta persona tenga esto? Porque la gracia de Dios es la que te sostiene. Hermano mío, hemos sido derrotados en cada área de nuestra vida cuando el orgullo toma lugar. Pero la humildad es el camino que Dios ha establecido para concedernos y darnos la gracia. La verdadera humildad produce gozo, produce paz, es amor, alegría, contentamiento y seguridad. Esa es la verdadera humildad. Dios ha prometido dar gracia a los humildes, mientras que a los soberbios los resiste y los mira de lejos. Por eso es importante que tenemos que poner a un lado ese orgullo. ¿Cómo lo hacemos? Humanamente no lo podemos hacer. Solamente es la obra de la palabra de Dios que el Espíritu Santo toma en nosotros y hace la obra. Es la obra divina de Dios, es el Espíritu Santo en nosotros, que mora en nosotros, toma la palabra y esa palabra nos conduce a la verdad. Y esa verdad divina es lo que permite que la gracia pueda venir a un corazón humilde. La palabra nos va a bendecir y nos va a llevar a ese estado de sencillez de corazón. Y eso es una batalla que todo ser humano tiene, queridos hermanos. Si nos exaltamos a nosotros mismos, nos colocamos en contra de Dios, quien en su gracia y por nuestro propio bien nos humillará. Pero si nos humillamos, Dios nos da más gracia y nos exalta. El Salmo 119, ahí hay un versículo que dice, bueno me es haber sido humillado. Porque de esa humillación es cuando reconocemos, nuestro corazón se pone sensible, se pone dócil y entonces la palabra viene al corazón. Cuando usted le comparten de la palabra y dice, no, yo no quiero oír nada de eso, mire, yo tengo mi religión, yo no. Eso lo que está mostrando es un rechazo a la palabra de Dios. Su corazón orgullo, su arrogancia. Cuando usted se pone en su casa y dice, aquí mando yo, aquí se hace lo que yo digo. Está hablando en básicamente el ser natural. El peor enemigo no es el diablo. El peor enemigo es el que se mira en el espejo. Es usted mismo.
la manera como fue criado, la manera como le formaron los principios y los valores que ahora lo tienen en una condición en el cual se siente cada vez que la depresión viene, la tristeza viene, el dolor viene, la angustia, el temor, la ansiedad está ahí presente. ¿Por qué? ¿No es esa la voluntad de Dios? ¿No es esa que seamos la voluntad de Dios, que seamos derrotados? Que vengamos atemorizados en el temor, la ansiedad, la preocupación. ¿Qué va a pasar? No. Cuando tenemos la gracia de Dios, nos va a dar seguridad, nos va a dar paz, nos va a dar amor, contentamiento, y andará usted alegre a pesar de las circunstancias. Definitivamente. Dios es un Dios poderoso que puede venir y levantarse en medio de la tormenta y decir: calla, enmudece, y la tormenta se va a caer y va a traer paz. Y aquellos discípulos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que te saca de esa tormenta? ¿Quién es ese que te saca del temor y el peligro y la ansiedad y el miedo? ¿Quién es ese? Se llama Jesucristo, el Señor de los señores, el Rey de reyes. Él es el que hace esto. Y esa gracia y ese poder solo viene dado al que es un corazón humilde. La arrogancia es lo peor que podemos mostrar, hermano mío. Lucas capítulo 14, versículo 11. Estos versículos son claves en la vida cristiana. Mire lo que dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Es fácil? No, no lo es. ¿Lo podemos hacer en nuestras fuerzas? Absolutamente no. No podemos hacerlo. Miren, estamos viviendo en una generación donde los jóvenes, los adolescentes, se están llenando totalmente de un espíritu de arrogancia y de orgullo. No se les puede decir nada. No se les puede aconsejar. No se les puede corregir, menos corregir. Los adolescentes están llenando su orgullo de sí mismos. Ellos disfrutan sus redes sociales porque cada cosa de esa está diseñada para levantar el ego. Entonces, lo que vamos a ver en la futura generación, estos jóvenes que hoy están en las high school, van a ser los líderes del futuro. ¿Qué clase de líderes van a tener? Vea, los líderes que tenemos hoy son los que fueron los hippies de la generación anterior. Locos y drogadictos son los que ahora están en posición liderando. Mentes oscuras. Pero no vemos una naturaleza en la vida cristiana de humildad y de sencillez. Por esa razón vemos que el que se enaltece será humillado. Jesús nos mostró humildad, servicio. El apóstol Pablo es un ejemplo. Él dice al final, en el 1 Timoteo, dice: de todos los pecadores yo soy el más grande, pero Dios me tuvo como ministro por su gracia y por su misericordia. Él reconoce que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el capítulo 66 del libro de Isaías, leamos Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla a mi palabra. Este versículo muestra la soberanía de Dios. Dios hizo todo. Pero también muestra el corazón de Dios, que dice: yo miraré con aprobación al contrito y humilde de espíritu.
¿por qué razón nos cuesta ser humildes? ¿Por qué razón? Porque es tan difícil, hermano mío, derribar el yo. Porque así fuimos formados. Somos el resultado de nuestras instrucciones desde niño, del medio ambiente, del sistema del mundo. Y todo esto está diseñado para la exaltación del ego. El ego es el gran enemigo que tenemos nosotros. Porque el ego lo que busca es la satisfacción nuestra en vez de la satisfacción de Cristo. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él y vivimos para Él, el gozo, la bendición y la plenitud de la vida va a estar en nosotros. Eso es la manera como opera la vida cristiana. Es poner nuestra vida en el Señor, dejarla todo en sus manos, porque Él sabe hacer bien las cosas. Y toda la gracia viene con Él. Hermano mío, aunque usted no tenga nada, pero si tiene a Cristo, usted es la persona más feliz del mundo. Usted puede estar enfermo. ¿Y sabe qué? Usted puede ser un instrumento en las manos de Dios. Orar por otros enfermos. Y decirle, creamos en el Señor. Él es nuestro sanador. Y usted va a empezar a ver con ese corazón sencillo la gracia de Dios. La gracia solo viene para aquellos de corazón humilde. La gracia, hermano, viene al corazón que viene quebrantado, contrito y humillado. Algunos de nosotros tenemos luchas intensas por los deseos carnales. Lo hemos intentado todo, pero nada funciona. ¿Sabe lo que va a funcionar? La gracia divina. La gracia te va a llevar adelante. Tú otras veces has dicho, yo no puedo hacer esto, no puedo dejar esto. Tú necesitas gracia. Y esa gracia viene y te da la capacidad para ver las cosas maravillosas de Dios. Algunos tienen problemas con la ansiedad, la depresión, la tristeza. ¿Qué lo resuelve eso? La gracia de Dios lo va a resolver. Y esa gracia solo viene cuando te humillas. La humildad, posiblemente en el matrimonio, estamos en problemas, en ruinas. ¿Sabe qué va a sanar ese matrimonio? La gracia de Dios. La gracia de Dios lo va a resolver. Porque esa viene la bendita gracia de Dios. Va a sanar, va a transformar un matrimonio en uno en el que se deleite profundamente el uno en el otro. Y su hogar esté lleno de alegría. Algunos están esclavizados en hábitos. En fumar, en beber, en la pornografía, en juegos de video, en malas palabras, en comer en exceso. Nada será lo suficiente poderoso para romper esa atadura, excepto la gracia de Dios. La gracia de Dios es su presencia manifiesta, es el amor de Dios en tu vida. Eso va a romper las cadenas de tu esclavitud. Eso va a romper toda atadura en tu vida. Eso te va a llevar a un nivel de una vida victoriosa. Te va a poner en la vida abundante. Vas a empezar a disfrutar la vida y todo aquello que Dios te da. Sea bueno, sea grande, sea pequeño, Dios siempre va a poner la bendición en tu vida. Cuando Él decide poner su gracia, la gracia de Dios te va a llevar por encima de cualquier situación. Dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios en un mundo perverso. Y Dios preparó a Noé, le dio toda su bendición y lo llevó en medio de aquel diluvio y salvó a su familia. La gracia de Dios lo va a hacer. Halló gracia, hermano. Esther halló gracia delante del rey. Es la gracia divina lo que necesitamos. Cuando llegamos y hablamos de nuestra propia naturaleza y nuestros propios deseos carnales, el yo se está entronando. Pero cuando hablamos de la grandeza de Dios, es la gracia divina. La gracia de Dios es lo más importante, hermano, para poder vivir una vida victoriosa. A lo mejor estamos atravesando un desierto. Puede ser eso una realidad en la vida. Hermano mío, parece que no puedes acercarte a Dios, te alejas a Dios, como compartí en el testimonio esta hermana. No importa cuánto leas la Biblia o ores, parece que estás lejos
de distancia y no puedes encontrar la salida del pozo de desesperación que te encuentras espiritualmente. Pero la gracia de Dios va a venir sobre ti y lo hará. Hallar gracia de Dios es lo más importante. La gracia va a superar cualquier depresión, va a reemplazarla por alegría, va a transformar el corazón enojado y lleno de odio en un corazón lleno de amor y de humildad. Hay personas que no pueden perdonar, pero la gracia de Dios hace lo posible para que el perdón venga a tu vida y puedas perdonar. Lo que parece imposible, la gracia lo va a hacer posible. Es la gracia de Dios. Esa es la persona de Cristo. La gracia de Dios también se refiere es un favor inmerecido. Es un amor incondicional. En el contexto de la humildad, la Biblia enseña que aquellos que reconocen su necesidad de Dios, admiten su dependencia de Dios y se acercan a Él con humildad y son receptivos a su gracia. Tenemos que reconocer nuestra propia debilidad y con esa actitud decimos delante del Señor: Señor, yo no sé qué hacer, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Yo no puedo cambiar esto, pero tú lo puedes cambiar. Señor, ayúdame, dame esa gracia que necesito. ¿Recuerda a 2 hombres orando en el templo? Hay un hombre que está ahí de pie orando: Señor, yo doy diezmo de todo lo que doy, hago todo lo que tú me pides, pero ¿sabes qué? Te doy gracias porque no soy como este que está a mi lado, que está ahí arrodillado y golpeándose el pecho. Ese hombre se estaba justificando consigo mismo. El otro hombre estaba ahí arrodillado, se golpeaba el pecho: Señor, no sé cómo ser un buen cristiano, no sé cómo ser un buen esposo, tampoco sé cómo ser un buen padre. Señor, las cosas no me están saliendo bien, ayúdame. Me doy cuenta que yo solo no puedo, pero si tú me ayudas, Señor, yo voy a obedecerte. Y la mano de Dios vino sobre ese hombre pecador. Y Jesús dijo: a la verdad, este hombre ha sido justificado antes que el otro, porque el que se humilla será enaltecido. Hermano mío, la iglesia hoy se ha llenado de mucho orgullo porque tenemos tantas cosas. Nos sentimos arrogantes porque a veces pertenecemos a una determinada denominación y miramos de menos a algunas personas. Pero eso no debe ser así. Cada ser humano vale la sangre de Cristo. Cada ser humano merece la gracia de Dios. Y nada es imposible para Dios. Dios no hace acepción de personas. No importa en qué punto estás, la mano de Dios va a venir a ti. Tu corazón humilde es la condición especial para la salvación. Un corazón humilde, quebrantado. Ese corazón humilde es el terreno fértil para que la salvación venga y la gracia de Dios se manifieste como un regalo de la salvación de Cristo. Los humildes de corazón reciben ese regalo, que es el ejemplo y la manifestación de Cristo en ese pesebre. Hay una transformación interior también. La gracia de Dios no solo te va a perdonar, sino también te va a transformar en una nueva criatura. Algunos reciben la gracia divina, experimentan un cambio en su corazón y carácter. La humildad permite que Dios trabaje en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. Empezamos a vivir en el servicio de Dios. Hermano mío, nada supera la vida humilde de Cristo. Él vivió en humildad, no tenía dónde reposar su cabeza, no tenía nada, pero algo mostraba en él, su sencillez y su humildad. Si Él nos dio el ejemplo, ¿por qué nosotros vivimos de una manera diferente? Terminemos con Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Recuerde, la gracia de Dios se ofrece a aquellos que se acercan a Él con humildad, reconociendo su necesidad y confiando en su amor y provisión. La humildad abre la puerta para experimentar la gracia transformadora de Dios en nuestra vida. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30, mire lo que dice. Vengan a mí, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, todos los que están fatigados y cargados, los que están cansados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes
y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es un tremendo ejemplo que el Señor Jesucristo le dio a los discípulos. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Él es el ejemplo y Él nos está invitando, vengan a mí. Si tú estás cargado, cansado, no sabes cómo luchar, te sientes fatigado, sin fuerzas, piensas que es imposible salir de esa situación, el mandato de Dios dice, la invitación de Dios, vengan a mí, ven a mí. Si estás cargado y fatigado, yo te haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta es la parte más difícil que hubo en mí cuando yo vine al Señor. Yo, hermano, no sabía cómo venir al Señor, pero Él me mostró su gracia y su bendición. Y para mí era tan difícil tomar un paso, decir, venid a mí, ser humilde. Pero Dios derribó todo esto y Él puso su gracia en mí. Y todavía sigue trabajando conmigo. Todavía sigue el Señor obrando en mí. Y me he dado cuenta que soy barro en sus manos. Pero el barro duro es más difícil de moldear. El corazón duro es más difícil de moldearlo. Por eso es que cuando viene el agua de la palabra y moldea nuestro corazón y nos vuelve humildes, el barro en las manos del alfarero es dócil y lo levanta como una vasija de honra. Aunque tu vida esté en pedazos, Dios tiene el poder para hacerlo nuevo. Y si has perdido la alegría, el gozo y la paz, Dios puede restaurarlo. La gracia de Dios es suficiente. ¿Cómo podemos pedirle hoy eso? Sencillamente con un corazón humilde. Quiero invitarte a que pongas de pie y puedas decirle al Señor, Señor, no sé cómo hacer esto. No sé cómo empezar esto, Señor. Pero solo te ruego que si tú puedes darme esa gracia, Señor, que mi corazón sea humilde, quebrantado. Me doy cuenta de mi fragilidad. Me doy cuenta, Señor, que el orgullo toma lugar. Mis deseos carnales toman lugar. Y que me impiden experimentar esa bendición de la vida maravillosa y abundante que tú has prometido. Pero no sé cómo luchar con esto. Señor, yo te pido que derribes de mi corazón toda altivez, toda arrogancia. Si tienes que derribarlo con fuerza, hazlo, Señor. Derriba de mi corazón todo aquello que tú no plantaste, Señor, y que ahora está dominando mi conducta y mi vida y mis acciones, y en la gran mayoría mis palabras que dañan la familia. Derriba de mi alma, Señor, toda aquella planta que tú no plantaste y que ha traído dolor a mi alma, y el orgullo se ha levantado. Y pon en mí, Señor, un espíritu nuevo, un corazón de carne, un corazón suave y dócil delante de ti. Yo entiendo, Señor, que tu gracia solo viene al humilde. Dame un corazón quebrantado, humilde, un corazón que tiemble a tu palabra. Un corazón quebrantado, Señor, es lo que necesitamos. Señor, esta es la manera, este es el camino que tú estableciste en ese pesebre. La sencillez de tu corazón, la humildad. Señor, nos mostraste que no tenías ni siquiera dónde reposar tu cabeza. Te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas concedernos más gracia, Señor, para poder obrar de manera soberana en ti, Señor.
y que ya no viva yo, mas tú vivas en nosotros por tu gracia divina. Sé que para ti no es imposible, porque nada es imposible para Dios. La gracia de Dios nos va a ayudar a perdonar. La gracia de Dios nos va a ayudar a superar el temor, la angustia, la ansiedad, la preocupación. Es la gracia de Dios la que nos capacita para que podamos experimentar la vida abundante. Yo te suplico en el nombre de Cristo, Señor, yo el primero, que yo necesito de tu gracia divina. Señor, yo me doy cuenta que sin esa gracia perezco, tropiezo y fracaso. Pero con la gracia de Dios, Señor, esa gracia divina, Señor, es la gracia que tuvo Noé, es la gracia que tuvo David, la gracia de Moisés. Esa gracia está disponible hoy, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Tú no has cambiado. Nuestro corazón está lleno de arrogancia y de altivez, pero te pido en el nombre de Jesús que puedas derribarlo. Derríbalo, Señor, y planta, Señor, tu palabra en mi alma, para que podamos caminar en la bendición, en la sencillez de corazón, porque el que se humilla, tu palabra no va a fallar. Dice que el que se humilla será exaltado. Yo lo creo, Señor. Yo necesito tu gracia, Padre. Yo necesito esa gracia, Señor, para caminar en la bendición de tu palabra. Te suplico en el nombre de Cristo que puedas obrar con la multitud de tus misericordias en mi vida, Señor. Ya no quiero tropezar. Quiero ser libre en la plenitud de tu palabra. Dame la capacidad de perdonar, Señor, porque en mis propias fuerzas es imposible. Te suplico tu gracia, Señor, que solo puede venir al corazón quebrantado y humilde, porque al corazón contrito y humillado tú no lo despreciarás jamás. Padre, como ministro de tu palabra, delante de ti te doy gracias, Señor, porque un día pusiste tu mirada en mí y esa gracia divina, Señor, pudo hacer una obra maravillosa en mi vida y cambió mi corazón de las tinieblas a la luz. Y aunque sé y reconozco que sigues trabajando en ella hasta que seamos perfectos en Cristo, Señor, mientras tanto, te suplico que tu gracia venga a cada uno de nuestros hermanos, los que están hoy aquí y aquellos que están en las redes sociales. Los bendigo en tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Que la paz de Cristo y la bendición y su gracia sea abundante en sus vidas. Amén. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.